vamos a conversar con el doctor Uriel Pineda, quien es abogado especialista en temas de derechos humanos. Él se encuentra en la Ciudad de México, donde está también padeciendo el exilio al que la dictadura lo ha sometido. Bienvenido, doctor Pineda, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo por acá en esta parte, en esta segunda parte del programa. Muy bien, Sergio. Por el contrario, gracias a ti por la invitación. Muy agradecido para compartir algunas reflexiones con tu audiencia. Gracias, doctor. Entremos en materia del el informe, el segundo informe que presentó el día de ayer el grupo de expertos a las Naciones Unidas. Deja muy claro en 10 recomendaciones que es prácticamente indica, ¿verdad? Que ya el gobierno de la República de Nicaragua, en los actores de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, pueden ser llevados a la justicia. Esto así, doctor. Sí, es correcto. Mira, lo primero que salta a la vista es una suerte de la estructura del informe. Es decir, al identificar eh, el tema de que es un ataque generalizado por el universo de afectados, al identificar o caracterizar a los actores como universitarios, campesinos, sectores religiosos, entre otros, nos damos cuenta que esos son los elementos constitutivos justamente de lo que es un crimen de lesa humanidad. En consecuencia, la estructura del informe, más que un informe de violaciones a derechos humanos, es un informe que está apuntalado hacia la delimitación de responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y es en esa lógica de los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad en que está estructurado justamente el informe. Y eso me parece a mí absolutamente rescatable e importante de destacar porque ya se está apuntalando hacia un ejercicio de documentación no solo por violación a derechos humanos, sino por la responsabilidad en que incurrieron diversas personas, no solo el régimen. De hecho, la última página del informe menciona y hace un flujograma, una estructura de cómo está la cadena de mando respecto de estas graves violaciones a derechos humanos que redundan necesariamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y estas personas que pertenecen a esta cadena de mando también podrían ser llevados a la justicia universal. Sí, digamos que aunque se centra la atención en Daniel Ortega y Rosario Murillo, hay otros actores que salen ahí. Por ejemplo, Néstor Moncada, eh, de la policía destaca Horacio Rocha, destaca Francisco Díaz, la fiscal Ana Julia Guido, Guido. también destaca el alcalde de facto de Managua, Fidel Moreno, e incluso, digamos, otros actores como la ministra de Gobernación, el viceministro de Gobernación y la rectora de la UNAM y al mismo tiempo presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Entonces, es una serie de actores que identifica en una línea de mando, además de Gustavo Porras y la Asamblea Nacional, para la ejecución de esta política de Estado que persigue a personas que piensan distinto, a opositores. Recientemente, bueno, en la primera parte del programa nosotros tuvimos al doctor Alfredo de Liberales de Nicaragua. Él nos decía que a pesar de que, bueno, asume el informe y lo ve como positivo, que le dejaba un mal sabor porque no había sido mencionado explícitamente la cúpula militar, el jefe del ejército de Nicaragua, ni el ejército. Eh, esta omisión, eh, que obedece en términos jurídicos y en términos políticos. Bueno, yo más que una omisión lo identifico dentro de un marco metodológico, es decir, se centran en hechos 2022, 2023, eh, y, por ejemplo, el tema de la nacionalidad, el tema de la UCA, el tema actual de pueblos y comunidades indígenas, el tema religioso, es decir, si bien este un informe forma parte de un proceso investigativo
mucho más amplio. Ya en otra oportunidad este mismo grupo, y lo analizamos en tu programa, hacía señalamiento directo a la ministra de Salud, por ejemplo, y a las propias Fuerzas Armadas. Es decir, no es que queden por fuera, sino que en este corte, digamos, de temporalidad, esto es lo que han logrado documentar. Pero hay otra cosa importante en este sentido, por ejemplo, el tema de la tortura. El tema de la tortura, objetivamente, la investigación de tortura requiere la aplicación de un protocolo de Estambul para determinar si existió o no tortura. En este informe se habla, por ejemplo, de la entrevista de más de 70 personas de los 222 reos políticos y ofrece que ante la ausencia de un proceso de investigativo se puede presumir la existencia de hechos de tortura. Entonces, han ido más allá de señalar que puede haber tortura, sino de un ejercicio de documentación más específico sobre prácticas de torturas cometidas. Y eso, aunque no está recogido, digamos, en esta versión de informe que se hace, sí está documentado en su ejercicio investigativo. Y eso es sumamente relevante para la hora del llamado a cuenta de las autoridades. Entonces, aunque metodológicamente no se reflejen algunas cosas, sí es necesario precisar que por el mandato del mismo grupo, sí están documentadas y sí está respaldado ese ejercicio de documentación. Esto simplemente es el reflejo de un informe. Uno de los pronunciamientos que tempranamente empezó a circular fue el de la Fundación Libertad, y ese pronunciamiento fue firmado por eh, el activista Félix Maradiaga. Ahí él decía que esta es una gran oportunidad precisamente para concitar la alianza de fuerzas opositoras, por un lado, y por otro lado, de poder acceder realmente a la justicia universal. ¿Cuál ideal para que las víctimas puedan abrir litigios en cortes internacionales y pueda acusar oficialmente a Daniel Ortega y la cadena de mandos que está en esta ilustración, que también es parte del informe? Bueno, en el informe, si nos fijamos, por ejemplo, en las recomendaciones, hay algunos aspectos interesantes que me gustaría destacar. El primero de ellos es el tema del Fondo Monetario Internacional, donde le dice, a ver, hay que tener exigencias sobre gobernabilidad. Y eso es bien importante porque es atacar cierto flujo de financiamiento que recibe el gobierno y que en consecuencia afecta su estabilidad y permanencia en el gobierno. Y algo mucho más fuerte, algo que incluso la clase política no se atreve a decir, y es que dice el acceso digamos, privilegiado que tiene Nicaragua a mercados, también debe de cuestionarse. ¿En qué sentido digo esto? Que siempre hemos pensado que pedir la salida de Nicaragua del CAFTA y de otros tratados de asociación comercial con la Unión Europea, por ejemplo, puede ser un balazo en el pie, ¿no? Pero cuando vemos la extensión de esta cadena de sufrimiento del pueblo de Nicaragua, la continuidad de crímenes de lesa humanidad, ciertamente acelerar el proceso de caída de la dictadura es una emergencia, digamos, una acción urgente que se necesita deponer a la dictadura para empezar el llamado a cuenta. Pero no es lo único. Sobre este tema de justicia, por ejemplo, se identifica claramente algo que ya se ha venido diciendo a propósito del tema de Israel y Sudáfrica, que Nicaragua puede ser llamado a cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento específico de dos convenciones internacionales, la de la tortura y la Convención para la Eliminación de la Patridia de 1961, y destaca el artículo 9 que dice específicamente que no se puede privar de la nacionalidad por razones políticas, religiosas, etcétera. Y esto es lo que ha ocurrido en Nicaragua, más allá de la obligación que establece el artículo 8 de la misma convención, que dice no se puede privar de la nacionalidad a alguien y que esa persona quede en condición de apatridia, también se comete una infracción al artículo 9. Y eso es bien importante. El informe también tiene un llamado en sus puntos conclusivos, no a Nicaragua, sino a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque si bien hay personas que han sido privadas de su nacionalidad,
La respuesta que han dado los estados respecto de la protección humanitaria, de refugio, asilo, incluso el otorgamiento de nacionalidad, no ha sido tan rápida. Y entonces hay un llamado a la comunidad internacional justamente a atender esa situación, lo cual se me hace importante, ¿no? Entonces, creo yo que sí se activan mecanismos no solo como el que hemos visto en Argentina, sino que existe la posibilidad de la propia Corte Internacional de Justicia, que hasta hace muy poco no estaba, digamos, en el radar político, en el debate público, y por otro lado, la posibilidad de que otros países, en función de este informe, que es mucho más categórico al estar estructurado en función de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad, puedan empezar procesos investigativos, como lo está haciendo Reino Unido, o puedan ejercer la propia jurisdicción universal en sus países. Eh, Ahora, ¿cuál sería un mecanismo? En principio, antes de entrar al programa, entonces algunos colegas me decían esto, me mueve a escepticismo porque ¿cuál es la diferencia entre el primer informe del grupo de expertos y este informe? Si en el primer informe Daniel Ortega no le hizo caso, y a juzgar por la presentación del segundo informe, donde de una forma totalmente antidiplomática sencillamente acusa a los especialistas encargados de este informe y los marca, pues, ¿verdad? Como para tratar de desautorizarlos. Entonces, ¿cómo articular? Aquí, esa es la pregunta, ¿cómo articular acciones que están reflejadas en ese informe? ¿Y quién va a mover eso? ¿Los opositores, los países que tengan a bien revisar este informe? ¿Cómo sería eso, doctor? Bien, yo creo que lo primero es que tanto la clase política como quienes estamos en el activismo, en la protección de los derechos humanos, tengamos como un punto de convergencia los informes, porque es un insumo, digamos, confiable, es un insumo legítimo y nos permite articular acciones ante la comunidad internacional, no solo de denuncia, sino también de un llamado a la acción, es decir, que diferentes países puedan emprender acciones, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, o que diferentes países puedan realizar actos de investigación sobre lo que ocurre en Nicaragua. Yo creo que aquí otra de las diferencias, digamos, entre el informe es que el primer informe y otros informes del sistema interamericano están orientados a enfatizar las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua respecto de la violación a derechos humanos o del respeto a los derechos humanos. Este informe ya no está tanto en esa línea. Este informe más bien está, digamos, en un segundo nivel, lo que implica un ejercicio de documentación del alcance de la violación a derechos humanos que se traduce en la Comisión de Crímenes de lesa humanidad. Entonces, por eso es que vemos por qué dicen que es generalizado el ataque, por qué se identifican actores, por qué hay responsabilidad individual, etcétera. Que eso es un poco atípico en los informes de derechos humanos. Entonces, eso nos da la pauta que ante este nivel de documentación, por la imposibilidad que hay en Nicaragua de la documentación a derechos humanos e incluso las dificultades que enfrentan diversas organizaciones de derechos humanos para este ejercicio de documentación por el exilio que se ha hecho, es decir, el informe refleja que casi 1 millón de nicaragüenses ha salido del país y que en función del censo del 2005, que es el único que se tiene, hablamos de más o menos un 17% de la población ha salido en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que ya las instancias internacionales están como en otro nivel y que ya el ejercicio de documentación y que el llamado a cuenta ha empezado a estructurarse, de manera tal de que el perfeccionamiento o completar este proceso dependerá de la transición democrática en el país. Lo único que no podría compartir yo del informe es el tema de que se establece o refiere que puede tomar años el proceso de reconstrucción sobre esto. Yo creo que la voluntad política ahí va a ser clave y creo que en un mediano plazo se puede hacer una eficaz rendición de cuentas porque finalmente esta estructura de mando es muy centralizada y finalmente todos somos un universo amplio de víctimas. O sea, alguien que se refiere ahí, por ejemplo, y que podría explicar la última oleada represiva,
es el papel de Rafael Solís en la Suprema Corte, y me refiero, creo que el párrafo 91 habla de esto, 90, 91, donde dice que él daba órdenes y que después a su renuncia lo asume Marvin Aguilar. Entonces, supongo yo que esto despertó la paranoia del régimen y a manera de castigo emprendió estas acciones represivas contra su familia. Pero lo que tenemos claro es cómo ha estado esta estructura de mando, y al tener clara esa estructura de mando nos damos cuenta quién es víctima y quién es un agresor, ¿no? Y entonces eso nos permite o nos da ciertos parámetros de investigación para determinar una cadena de mando justa y equitativa en función de lo que se ha hecho. Es decir, aquí no quedan exentos ni Gustavo Porras como presidente de la Asamblea, ni los diputados que han marcado cual borrego los botones para aprobar las leyes represivas del régimen, ¿no? Entonces, al estar esto estructurado, yo creo que no hay una cadena de mando amplia, creo que aunque hay cierta sistematicidad, me muestro optimista que en un mediano plazo se puede hacer ese llamado a cuentas. El régimen mostró ya su actitud. ¿Usted cree que este informe realmente pueda simbrar la voluntad del régimen de Daniel Ortega para abrir una ruta a, a una posible solución negociada con los grupos de opositores nicaragüenses? Yo no creo que Daniel Ortega abra la ruta de una negociación. Quien sí puede ponderar esto es Rosario Murillo en su transición. Hay un punto de convergencia entre la oposición y Rosario Murillo, es decir, ante la salida del escenario político de Daniel Ortega, es clara la sucesión presidencial hacia su esposa, Rosario Murillo, quien está siendo señalada acá. Rosario Murillo tiene un doble elemento de ilegitimidad. Uno, ante la militancia del Frente Sandinista, y sobre todo digamos, los cuadros históricos o el Frente Sandinista histórico, y otro naturalmente ante la comunidad internacional y la clase opositora. De manera tal de que si ese proceso de sucesión se da, Rosario Murillo tiene que tener la habilidad política que ya lo ha ido implementando, por eso las purgas en el Poder Judicial y otras dependencias públicas, de buscar, digamos, lealtades dentro de su estructura. Entonces, ¿quién va a necesitar una legitimidad externa para que no haya esa implosión interna? Rosario Murillo ante un escenario de sucesión. Y ese es el único punto de convergencia que yo en este momento puedo vislumbrar para que haya un ejercicio de diálogo, para que haya alguna interacción. Ahora, ¿esto es útil para la construcción democrática? Es decir, porque el gobierno, bajo ninguna circunstancia, el régimen puede perder el control, porque si pierde el control, el llamado a cuentas es inevitable. Entonces, yo creo que eso dependerá de muchas circunstancias específicas, pero cualquier espacio que permita recuperar a lo interno de Nicaragua el debate político o la conformación de actores políticos es de suma importancia para la construcción democrática del país y tener una transición más o menos ordenada. Creo también, como la gallina y el huevo, que debe ser primero la justicia o la democracia, ¿no? Que va a ser un debate álgido porque ningún actor político va a ir a negociar y dejar en segundo plano el tema de acceso a la justicia de las víctimas. Y en ese sentido, yo creo que lo determinante es la democracia. Y una vez establecida la democracia, se pueden hacer los lineamientos para justamente el llamado a cuentas de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Entonces, lo más importante, me parece a mí, es el restablecimiento de la democracia. Como los derechos humanos y el acceso a la justicia es parte inherente de una vida en democracia, lo demás vendrá por añadidura. Y ahí es donde tendrá que tener la habilidad la clase política para justamente entrar en este proceso, si es que se da eventualmente. Uno de los llamó la atención, uno de los párrafos en el informe, que es el que está referido a que eh, se tenga que el Estado de Nicaragua asumir el proceso de resarcimiento a las víctimas.
Y entonces decía en esta entrevista, por ejemplo, Alfredo, que eso no lo considera justo. Y él señalaba en la primera parte que debiera responder precisamente los perpetradores, ya sean individuales o de las organizaciones, mencionó al Frente Sandinista. Sin embargo, eso inmediatamente nos recordó el proceso de transición, que precisamente el domingo se cumplieron 37 años de ese parteaguas que hubo en Nicaragua en 1990 con las elecciones, donde resultó ganadora la señora Violeta Barrios, y que a su vez pacificó el país, inició una ruta democrática, pero dejó incólume al ejército, las estructuras del ejército, de la policía, y no hubo reparación a víctimas y no hubo justicia, y eso prácticamente nos tiene en este entuerto. ¿Cuál sería su recomendación a la luz de la juridicidad y sobre todo esto que acaba de mencionar, entre democracia, entre las prioridades, entre la democratización del país Y el respeto a los derechos humanos? Bien, yo creo que muy acuciosa y acertada tu pregunta y valoración. Eh, si bien es primordial la democracia, también existe el riesgo que se deje de un lado la justicia, pero es que los tiempos han cambiado. Es decir, lo que ocurría en Nicaragua en los años 80 era un conflicto armado abierto. Hubo una transición democrática, tuvimos un breve periodo democrático, pero no se hizo el llamado a cuentas y ahí coincido con todo. Entonces, el riesgo sí es latente, pero ¿qué ha cambiado? Yo creo que a raíz de estas graves violaciones a derechos humanos, nos hemos apropiado los nicaragüenses un poco más de el concepto de democracia. Y creo que sería un poco más difícil, un poco más insostenible pretender tener vida democrática sin llamado a cuenta. El informe toca un punto medular respecto de la ley de autoamnistía que aprobó el régimen para, digamos, enterrar las esperanzas en un primer momento, en 2018, de justicia de la población en general. Eso ha sido declarado, digamos, inconvencional por la propia Corte Interamericana de Justicia y al mismo tiempo vemos procesos como los que se llevaron a cabo en Argentina en el año 85 o que se han llevado en Chile respecto de crímenes del pasado. La naturaleza de los crímenes de lesa humanidad es la imprescriptibilidad. Eso significa que en cualquier momento pueden ser abiertos. ¿Cuál fue la omisión en 1990? Que efectivamente nos centramos en este juego de poder entre, digamos, el nuevo gobierno y el Frente Sandinista para evitar ese llamado a cuenta. La gran diferencia yo creo que hay ahora es que está muy diezmada o muy diezmado el respaldo popular que pueda tener Daniel Ortega o Rosario Murillo. Es decir, ese escenario de controlar las calles, de las azonadas y demás, creo que es un poco más complicado porque nos hemos apropiado de los conceptos elementales de ciudadanía. Entonces, aunque es una posibilidad, yo lo veo muy remoto, porque en el momento en que un gobierno de transición en Nicaragua no empiece acciones de llamado a cuenta, no luche por el acceso a la justicia de las víctimas, va a correr el riesgo de ser depuesto simplemente o tener una pasada de cuenta en el proceso electoral por justamente la demanda y la expectativa y sobre todo la necesidad de justicia que tiene el país. ¿Cuál sería, doctor, y esto es un atrevimiento de mi parte, el diseño de una hoja de ruta que usted pudiera sugerirnos? Bueno, yo creo que toda vez que ha recaído buena parte del ejercicio de documentación de lo que ocurre en Nicaragua en instancias internacionales como la Comisión Interamericana por medio del MECENI y el Grupo Internacional de Expertos Independientes, así como este grupo de expertos de Naciones Unidas, debe haber en un primer momento una comisión de la verdad de naturaleza mixta, porque hemos perdido la capacidad de Nicaragua de documentar, de manera tal de que la participación de instancias internacionales no solo daría credibilidad, sino que facilitaría el trabajo de documentación y evitaría una revictimización de las víctimas justamente en este proceso.
Una vez que exista un informe sobre el alcance de las violaciones que ocurrieron en Nicaragua, se deben de activar mecanismos de justicia. Eh, yo creo que hay mecanismos actuales en el marco jurídico nicaragüense para procesar a Rosario Murillo, a Daniel Ortega y otros actores. Sin embargo, siento yo que la estructura del Poder Judicial tiene un colapso sustancial, es decir, no va a tener la capacidad de esa integración. Se puede crear una fiscalía especial que presente las pruebas y se tendrá que reestructurar el Poder Judicial si se quiere usar el Poder Judicial. Si eso no es viable, posiblemente lo que emerja sea un tribunal ad hoc, en este sentido propio de los mecanismos de justicia transicional. Eso va a ser un debate que tendremos que tener a la luz de la evidencia que surja y de las voluntades políticas que se vayan presentando. Pero lo importante es abordar la verdad desde esta dimensión individual de cada persona que ha sido víctima y una dimensión colectiva de cómo es que ocurrió todo. Y cuando tengamos claridad de quiénes y cuántos son los responsables, a quién se apuntala, a quién se debe investigar, cuáles son los hechos, valorar si le apostamos a una reestructuración de las instituciones ya existentes o decantamos por instituciones, digamos, ad hoc, propias de la justicia, justicia transicional, que posiblemente sea el proceso más confiable, ¿no? Y por la naturaleza de la comisión de los crímenes, esto funciona, o sea, los crímenes ya se cometieron, pero la tipificación será eventual. Digamos, esto suena un poco contradictorio desde una perspectiva positivista, donde debería existir una norma previa, pero justamente los antecedentes internacionales, desde los juicios de Nuremberg o, digamos, las disposiciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en el caso de Yugoslavia y Ruanda y su tribunal de apelaciones común, que por cierto es citado en el informe, pueden adoptarse un marco normativo que tipifique las conductas que ocurrieron en Nicaragua y eventualmente tendremos que echar mano de la jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Penal, la jurisprudencia de estos tribunales especiales y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos para estructurar estos tipos penales y el alcance de la responsabilidad que va a tener esto. Ahora, ¿por qué deben de lo que me preguntabas? Porque siento que la dejé en el aire la pregunta, ¿quién debe de pagar? Bien, las violaciones a derechos humanos son una responsabilidad objetiva del Estado, porque quien actúa es en nombre y en representación del Estado. Si bien hay un desvío de poder, un exceso de poder por parte del régimen, quien además se ha enriquecido, de forma primaria la obligación es del Estado. Ya si existe un proceso de recuperación de bienes que pueda hacer frente a esto, como en cualquier país, como está justamente establecido en la legislación nicaragüense cuando se recuperan bienes del narcotráfico, tiene que haber algún mecanismo que ponga a disposición esos bienes de un fondo, digamos, nacional común para asistir a las víctimas. Pero tenemos que hacernos a la idea, y es por eso que lo advierte el informe, de que la responsabilidad primaria recae sobre el Estado porque son violaciones a derechos humanos y quien tiene la obligación de prevenirlas, investigarlas y sancionarlas es justamente el Estado. Esta presentación de este segundo informe, doctor, se da prácticamente en el borde del último día del mes de febrero. Transcurrido marzo para lo que queda de abril, estamos hablando aproximadamente de unos 40 días. Esto significaría que alienta la resistencia, este informe alienta la resistencia del Nicaragua y podría concitar la voluntad de conjuntarse las agrupaciones políticas. ¿Usted hace esa valoración? Yo creo que, sin lugar a dudas, estos informes deben de ser un punto de convergencia entre los diferentes actores políticos. Ni siquiera hablo de fuerzas políticas, hablo de actores políticos y sociales que tiene el país, porque el informe lo indica, ha sido desmantelada la institucionalidad del país y la estructura social del país. Entonces, lo que estamos ahora es tratando de hacer esfuerzos individuales, cada quien con lo que puede, con lo que tiene, y tenemos que tener un punto de encuentro y ese punto de encuentro es este ejercicio de documentación y otros para justamente demandar el cambio democrático. Porque una cosa
es llegar ante un gobierno y decirle, en Nicaragua hay una dictadura, y otra cosa es decirle, en Nicaragua se han cometido violaciones a derechos humanos y así ha sido documentado por diferentes instancias. Entonces, por eso es que creo que debe convertirse en un elemento de convergencia en el accionar internacional. Muchas gracias, doctor Uriel Pineda, por habernos dispensado parte de su tiempo para esclarecernos sobre este importante informe presentado por el grupo de expertos ante las Naciones Unidas. De verdad, se Por lo el agradezco contrario, mucho. muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias, gracias.